¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Es un gusto saludarlos. Qué bueno que se encuentra con nosotros desde allá conectados y ya nos está viendo ahí a través de su pantalla. Yo me encuentro aquí nuevamente en lo que es este bonito lugar y delicioso paisaje. Le digo delicioso porque el clima está espectacular y aparte espectacular. Estamos en un lugar donde tenemos el contacto con la naturaleza y el aire libre. Y qué mejor que de esa manera podamos comenzar y elaborar algunos platillos. Ya sabe que mi nombre es Chef Luis Alfredo Fajardo, más conocido como Chef Alfredo, y en esta ocasión seguimos cocinando y estamos trayendo platillos justamente aquí al aire libre. Entonces, en esta ocasión lo que vamos a elaborar va a ser básicamente un platillo bastante fácil, económico y sobre todo delicioso. Este platillo es conocido como risotto, y es que el risotto es un tipo de platillo de origen italiano, el cual por lo general pues está elaborado a base de arroz, ¿verdad? Que es un arroz especial conocido como arroz arbóreo. Y justamente este tipo de preparación se puede acompañar con quesos, se puede acompañar por ejemplo con carnes, se puede acompañar con diferentes tipos de vegetales, los cuales usted los va a utilizar para poderlo realizar. Tome nota por favor de lo que vamos a realizar y justamente de este platillo. Este platillo, para poder iniciar, tenemos que considerar que vamos a necesitar aproximadamente una taza, 2 tazas más o menos de arroz arbóreo. Si usted, por ejemplo, este arroz no lo logra conseguir en el supermercado, pues porque no lo encuentra, no lo tiene, puede sustituirlo, pero puede sustituirlo por un arroz blanco o un arroz precocido. Sin embargo, hay que tener cuidado ya que la cocción de estos arroces es completamente diferente a lo que es este arroz arbóreo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que todo, pues tenemos que reunir los ingredientes, que es el arroz arbóreo. Vamos a necesitar aproximadamente media taza de cebolla, que sería media cebolla aproximadamente. Vamos a necesitar ajo. El ajo lo vamos a picar finamente, al igual que la cebolla. Esos van a ser los 2 ingredientes base directamente para la preparación de este platillo. Asimismo, para poderle dar un poquito más de estructura, darle un poco más de sabor o ya sea directamente texturización como tal, vamos a agregar algunos vegetales. El risotto de hoy que vamos a hacer es un risotto pues básico, el cual únicamente está hecho a base de zanahoria y vamos a utilizar en este caso también zucchini. Esos van a ser los 2 ingredientes generales que vamos a utilizar. Pero usted en casa los puede cambiar, le puede colocar cualquier otro tipo de ingrediente que sea siempre pues vegetal o inclusive proteína. Si en casa les gusta, por ejemplo, el pollo, les gusta el pescado, los mariscos, queda muy pero muy bien este platillo. Así que esos son los ingredientes básicos, en este caso el arroz, lo que es el ajo, la cebolla y los vegetales. También vamos a agregar mantequilla. Vamos a necesitar mantequilla aproximadamente 2 cucharadas. Vamos a necesitar también queso y qué mejor que sea queso parmesano. El queso parmesano, aparte que pues es de origen italiano, complementa espectacularmente el sabor de este platillo. Así que no lo dude por favor en utilizar su queso parmesano. Vamos a utilizar queso parmesano y también vamos a utilizar un poco de crema. La crema le va a dar esa textura y justamente va a permitir que tenga esa textura un tanto cremosa, pero más que cremosa, que ligue directamente la preparación. Entonces tenemos crema, tenemos quesos, tenemos vegetales, zucchini, zanahoria. Usted lo puede cambiar, como le decía, por arveja, por ejemplo, ¿verdad? Las arvejas quedan muy bien, por ejemplo, con esto, que son unas bolitas, por decirlo así, de vegetales, que quedan muy bien. O usted puede sustituirlo con otro ingrediente más. ¿Estamos? Así que desde huicoy, por ejemplo, puede quedar muy, pero muy bien. Vamos entonces así, también de esta manera, a necesitar vino. El otro ingrediente básico también para esta preparación es vino, y de preferencia un vino blanco, ya que el vino blanco lo que le va a aportar es directamente sabor a la preparación y va a permitir que de esta manera podamos sofreír la preparación misma. Cabe destacar que dentro de los métodos o las técnicas que vamos a ver hoy precisamente con este platillo es que existe la técnica conocida como nacarar el arroz, o lo que es directamente nacarado. El nacarado o nacarar arroz es básicamente una técnica que consiste en estar directamente sofriendo el arroz con la base de mantequilla y con la base de lo que sería en este caso aceite. Así que con esos ingredientes
Vamos entonces a tomar nota para que ustedes puedan realizarlo en casa y súper fácil y sencillo de realizar. ¿Qué es entonces lo que vamos a hacer? Primero tenemos que irnos a los cortes de vegetales. En este caso lo que vamos a hacer es previamente cortar la cebolla, cortar el ajo y lo vamos a cortar o a picar de manera fina. Es decir, ustedes van a aplicar el corte conocido como doble ciselado, que es básicamente un picado de cebolla, y también al ajo lo vamos a picar finamente. Una vez los dos ingredientes estén picados finamente, los vamos a reservar. Luego, es momento ahora de trabajar los cortes de vegetales, pero en especial para el zucchini y para la zanahoria. Entonces, para estos dos ingredientes lo que vamos a hacer es cortar cuadrada o en cubos, como ustedes quieran llamarle, a estos tipos de utensilios, o este tipo, mejor dicho, de vegetales. Entonces, lo que hacemos básicamente es primero cortar lo que es la zanahoria y la vamos a cortar justamente en lo que son cortes llamados como bastones. Este corte largo, aproximadamente de 7 centímetros de largo y más o menos de 1 centímetro por grosor, vamos a cortar la zanahoria de esta manera para que nos pueda quedar forma rectangular y larga. Y luego después vamos a cortar sobre la zanahoria, sobre este corte largo, vamos a cortar algunos cubos que básicamente es de 1 centímetro de grosor. Así que si usted logra ver, es súper fácil y sencillo de trabajar. De la misma manera vamos a realizar lo que es en este caso el zucchini. El zucchini se corta de la misma manera por ser dos tipos de materia prima cilíndrica. Lo que hacemos primeramente es quitar las puntas o los polos, ¿verdad? Que también así es como se le conoce. Se le quita la punta y se le quita lo que es el extremo superior de la zanahoria y del zucchini. Y ya de esta manera ustedes entonces empiezan a emparejar el corte. Es decir, si estamos trabajando con un tipo de ingrediente cilíndrico, lo que tenemos que hacer es básicamente emparejar primero lo que son las paredes del mismo, para que de esta forma cuando yo corte sobre la tabla no se me resbale. Así que aplique esta técnica que le va a servir muy bien. Lo que hacemos básicamente con la zanahoria o con lo que es el zucchini, por ser cilíndricos, yo corto entonces una pequeña parte para darle estabilidad. Y de esta manera la zanahoria, de esta manera el zucchini, por ser redondo, no se va a mover. Al contrario, vamos a fijarlo y así de esta manera vamos a evitar cortarnos los dedos. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es el zucchini y la zanahoria, como habíamos mencionado, cortarlos en un corte llamado como macedonia. La macedonia es un corte tipo cubo, pero antes de hacer la macedonia se hace un corte largo, que es conocido como bastón. Y ya después de este ustedes cortan en cubos de 1 centímetro de grosor y así es como van a obtener directamente este corte conocido como macedonia. Y antes de que termine con esta preparación, vamos a irnos a unos pequeños comerciales, así que no vaya a moverse por favor donde usted esté sentado, donde usted esté viendo, porque vamos a regresar y a continuar con este platillo. Vamos recapitulando. En la primera parte cortamos los vegetales, en especial la cebolla, en especial lo que fue el ajo, los cortamos finamente, que queden picados y los reservamos. Cortamos en macedonia o en cubos de 1 centímetro por 1 centímetro cada una de los vegetales, en este caso la zanahoria y lo que es nuestro zucchini, y los reservamos también de esta manera. Entonces, ¿qué nos toca ahora hacer? Ya que tenemos los cortes de vegetales, es momento entonces ahora sí de empezar a preparar el arroz. Para poder preparar el arroz, lo que tenemos que tener es un sartén y de preferencia que el sartén esté caliente. Un sartén caliente cae muy bien. Vamos a dejar caer unas 2 cucharadas aproximadamente de aceite por 2 cucharadas de mantequilla, para que así de esta manera empiece a tomar el sabor que sea. Y déjeme comentarle que este platillo, por ser de origen italiano, pues los italianos utilizan bastante este tipo de utensilios. Muy bien, entonces ahora lo que hacemos es directamente calentar el sartén. Muy importante que el sartén esté caliente, ya que de esta manera podemos sofreír de mejor manera la cebolla y el ajo. Y justamente dejamos caer 2 cucharadas de aceite con 2 cucharadas de mantequilla para dejar caer nuestro ajo de primero. El ajo es lo primero que se tiene que empezar a sofreír. Dejamos el sofrito más o menos durante 1 minuto.
y de preferencia utilicemos un fuego bajo o un fuego medio. Para realizar un sofrito es necesario utilizar directamente una paleta. No es necesario en este caso saltear, porque lo que estamos haciendo es extraer los jugos de los ingredientes y es lo que necesitamos. Entonces, al sofreír el ajo, dejamos 1 minuto aproximadamente y luego dejamos caer lo que es la cebolla. La cebolla tenemos que esperar a que ésta se cristalice, a que ésta tome ese tipo de color característico que es transparente, ya que de esta manera vamos a permitir que los azúcares de la cebolla se puedan combinar y también la preparación va a quedar mucho mejor en su sabor. Entonces, sofreímos ajo, cebolla, con lo que es la mantequilla y lo que sería en este caso el aceite, y ya después vamos a la siguiente parte, que es justamente nacarar nuestro arroz. Déjeme comentarle brevemente que el arroz, al momento de usted nacararlo, lo que le permite es darle brillo a lo que es el grano y también permite que los poros del mismo se cierren y que mantengamos directamente de esta forma el almidón, para que así al momento que se vaya cocinando se vaya de esta forma desprendiendo del grano, pero de una manera que sea un poco más ligera, que sea lógicamente con los sabores que necesitamos. Y justamente es lo que hacemos. Entonces agregamos el arroz con lo que fue la mantequilla, donde fue directamente el aceite, con lo que es la cebolla y el ajo, y empezamos a sofreír. Se empieza a hacer este sofrito durante unos 3, 4, 5 minutos máximo. Nacaramos el arroz, es decir, tratamos de que el arroz le saquemos brillo, y eso lo hacemos a través de lo que es la cocción del mismo, a través de este movimiento que es un movimiento en 8. Se recomienda que dentro de las técnicas que utilizamos para hacer lo que es un risotto, es importante utilizar nuestra paleta de esta manera, ¿verdad? En forma de 8, para que así se pueda ir combinando. Ya entonces, que ha pasado los 5 minutos aproximadamente de haber nacarado nuestro arroz, es momento entonces ahora sí de empezar a agregar el fondo. Y de hecho, el fondo es otro de los ingredientes que vamos a necesitar para esta preparación. De hecho, se me había pasado ahí decirles que para hacer risotto, la diferencia que es entre un arroz normal, un arroz blanco, un arroz precocido, es que utilizamos agua o utilizamos fondo. Los fondos son preparaciones caldosas, es decir, es un caldo sin grasa que está hecho a base de huesos, a base de vegetales, y lo llegamos a filtrar. Este tipo de concentración de sabor que nos da un fondo es espectacular para poder realizar este platillo, ya que al momento de ir agregando progresivamente el fondo, adivine qué va a pasar. El arroz empieza a hidratarse y de esta forma empieza a cocinarse para que usted después pueda combinar con los demás ingredientes. Entonces, el siguiente paso después de haber sofrito y nacarado nuestro arroz, es momento ahora de ir agregando el fondo. Y vamos agregando el fondo de esta manera. Vamos agregando, por ejemplo, si en este caso vamos a utilizar 2 tazas de arroz, se debe de utilizar aproximadamente 1 litro de fondo. Este litro de fondo yo recomiendo iniciar con la mitad. Pueden ustedes iniciar con 2 tazas de fondo, agregarse el arroz y él automáticamente va a empezar a absorberlo, va a empezar a hidratarse y de esa manera va a empezar a cocinarse. Vamos entonces, y no se preocupe porque este arroz en especial es bastante tragón, como dicen por ahí, absorbe bastante el agua. Entonces no se preocupen si este arroz se va a ir cocinando por partes. De hecho, el arroz se tiene que ir cocinando poco a poco. No vamos a cocinarlo directamente como hacemos un arroz blanco, que con el agua y ahí se queda 2 tazas de agua o 2 tazas de fondo por 1 taza de arroz. Aquí cambia. Este tipo de preparación nos permite que ustedes de esta manera, a través de irle agregando por partes el arroz, permite que el arroz se cocine más parejo y que nos quede más cremoso. Entonces, para hacer risotto, para hacer este platillo, para cocinar este tipo de arroz, que es conocido arroz arbóreo, nosotros debemos de utilizar la hidratación, pero de forma por partes, es decir, pausado. No tenemos que agregar todo. Vamos agregando la primera parte, atención muchachos por favor, y de esta manera ustedes van agregando directamente el arroz con lo que es el fondo y se empieza a cocinar, ¿sí? Lo dejamos ahí cocinar durante unos 5 o 7 minutos hasta que el arroz empiece ya a pedir nuevamente fondo, porque recordemos que este arroz empieza a pedir agua y entonces cuando usted vea que el arroz empieza a pedir, es decir, que ya está quedando reseco, vamos a agregar un poco más de fondo y así vamos agregando otras 2 tazas más o 1 taza para que progresivamente ustedes vayan cocinando el arroz. Empiece con 2 tazas, luego si el arroz le pide más fondo, le agrega 1 taza completa
Y si le vuelve a pedir otra vez, le pone otra taza completa para que así de esta manera pues vayamos absorbiendo directamente el litro de fondo o el litro de agua que usted vaya a utilizar. Mucha atención, ya que después de que el arroz se ha cocinado aproximadamente durante unos 10 a 15 minutos, 10 minutos está más que bien, vamos a dejar caer de esta manera los vegetales. Vamos a dejar caer la zanahoria cortada en cubos y vamos a dejar caer lo que sería el zucchini. Si se recuerdan, estos dos ingredientes los picamos previamente, los cortamos en cubos de 1 centímetro por 1 centímetro, el corte es conocido como macedonia, y luego vamos entonces de esta manera agregando los ingredientes con el arroz. Tome muy en cuenta que usted puede cocinar previamente la zanahoria y el zucchini por aparte, si usted desea una preparación más rápida. Pero si usted desea que los sabores de la zanahoria, que los sabores del zucchini se fusionen directamente con el arroz, siga mi consejo y cocínelos justamente con el arroz 10 minutos después de que usted haya nacarado el arroz. De esta manera, cuando usted lo nacaró, le agregó su fondo, le agrega los vegetales y de esta manera usted va a empezar a cocinarlos. Y ya de esta manera se van cocinando poco a poco, le bajamos el fuego. Algo que es muy importante es que este tipo de preparación debe ser cocinada con un fuego bajo. Al agregar entonces la zanahoria, el zucchini, es momento entonces ahora sí de verificar la textura de nuestro arroz. ¿Y cómo hacemos? Básicamente lo que hacemos es tomar un grano, partirlo por la mitad y verificar si el punto de cocción es. ¿Y cómo sabemos? Tenemos que observar que el punto del arroz al centro tenga un punto blanco, pero un punto blanco difuminado. No tiene que estar directamente marcado, porque si está marcado, si el blanco está muy fuerte, quiere decir que esta preparación aún todavía le hace falta cocción. Entonces es necesario que no solamente con los tiempos, sino que también usted a través de su experiencia pueda tomar un grano de arroz y lo pueda abrir. Al abrirlo a la mitad usted va a encontrar que se ha difuminado y de esa manera entonces ahora, ponga atención, vamos a agregar la crema y agregamos el queso. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Algo que se me había olvidado agregar también y recordarles, por ejemplo, antes de nacarar el arroz, si ustedes desean que el arroz tenga, por decirlo de esta manera, un sabor un poquito más penetrante, que sea bastante atractivo, yo recomiendo más agregar siempre la media taza o lo que es en este caso el vino. El vino blanco le va a permitir a que el arroz, no solamente después de nacararlo, el vino se debe de agregar justamente después de nacarar el arroz. Esto justamente si usted lo desea así, porque puede evitarlo. Pero para que el risotto sea como tal este platillo, agréguele el vino. El vino blanco se lo va a agregar justamente cuando usted esté nacarando el arroz. Ahí le agrega usted el vino y de esta manera nacara el arroz, es decir, le saca brío, lo empieza a cocinar a través de sus fondos o a través del agua y ya de esta manera, como habíamos dicho, ya podemos entonces agregar los vegetales. Entonces agregamos los vegetales, ya que el arroz hemos visto que ya está bien cocido, que ya tiene una cocción pareja, es momento entonces de verificar que también, ¿verdad? Ustedes la zanahoria o que en este caso el zucchini esté cocido. Si están cocidos, es entonces momento ahora de agregar, como habíamos dicho, la crema y el queso, ya que con estos dos últimos ingredientes son los que nosotros vamos a finalizar para que así esta receta quede con la textura que tiene que ser, cremosa, ya que la crema se debe de agregar al final y recomendación, agréguela con el fuego apagado. Es decir, cuando usted termine de cocinar el risotto, el arroz, este platillo, con los vegetales, ¿sí? Ya que le agregó todo lo que hemos visto anterior, es momento entonces ahora sí de dejarle caer la crema y su queso, pero fuera del fuego. Esto va a permitir a que la crema no se sale, es decir, que no se ponga más salada de lo normal y que también evitamos que se separe, por decirlo de esta manera, la grasa de la misma. Entonces, la crema se agrega hasta el final y el queso también. El queso parmesano lo agregamos de esta manera hasta el final y condimentamos. No se nos olvide siempre condimentar con sal y con pimienta para poder revisar los sabores y básicamente esta es la preparación.
Así que si usted quiere elaborarla, es súper fácil de hacer, solamente tome en cuenta que lleva un tiempo prudencial. Aproximadamente esta cocción va a ser más o menos de 1 hora, lo que lleva directamente la elaboración de este platillo. Déjeme comentarle también que para este platillo en especial, que es de carácter o de talla mundial, como lo que es el risotto, no solamente tiene variantes entre los ingredientes, no solamente tiene variantes en la preparación, sino que en especial también de acuerdo a la cultura. Es decir, de acuerdo al país donde pues pueda usted realizar este platillo, de acuerdo a los ingredientes que ustedes pueden encontrar, así también podemos encontrar variantes. Países, por ejemplo, como España, podemos combinarlo o cambiarle, por ejemplo, en este caso, el zucchini o la zanahoria. Por ejemplo, utilizar calamar, ¿verdad? Que es un tipo de ingrediente muy típico de allá. Por ejemplo, en México podemos utilizar diferentes tipos de flores, que las cuales pues también aportan, ¿verdad? Otro tipo de sabor, otro tipo de experiencia, que es lo que nosotros queremos tener. Y aquí en Guatemala no es la excepción. Muchas veces hasta podríamos combinarlo, ahí hacer un tipo de gallo pinto, se me ocurre utilizar un poquito de frijoles ahí para poderlo hacer diferente. Pero algo que no puede fallar es el uso del queso, la mantequilla, los lácteos justamente, que es lo que le da la cremosidad, y el arroz arbóreo, que es justamente el que utilizamos para preparar este platillo. Así que si usted también lo quiere elaborar con estos tipos de variantes, lo puede hacer. No olvide que este platillo, pues por ser un tipo de entrada, un tipo de guarnición o hasta un tipo de plato fuerte, es espectacular porque tiene bastante calidad nutricional. Es decir, el arroz usted va a encontrar diferentes tipos de vitaminas o en este caso minerales que nos ayudan también al cuerpo, y sobre todo la proteína que usted le agregue va a complementar a este delicioso platillo. Así que vamos a aprender más, quédese con nosotros que vamos a continuar con el mismo. Y es así entonces como estamos llegando a la parte final de este día. Yo les agradezco mucho por estar con nosotros en sintonía y sobre todo por permitirme cocinar con ustedes aquí desde la comodidad del bosque, desde lo que es en este caso el contacto con la naturaleza. Y déjenme también decirles y agradecerles o invitarles directamente a ustedes a que puedan visitar este parque ecológico. Es el Parque Ecológico de Senderos de Alush, el cual pues nos abrió las puertas directamente para poder trabajar, y estamos muy pero muy agradecidos y esperamos que en una próxima también sea de esta manera. Así que si usted quiere siempre aprender más, quédese con nosotros siempre en Cocina Caliente por Canal Antigua. Nos vemos. Adiós.